de la pandemia el año pasado, con el objetivo de generar vínculos entre alumnos y docentes del establecimiento, unidos en la expansión de la mirada artística y cultural, ¿verdad? Y justamente tuvo por objetivo, igual que este año, dinamizar a la comunidad, uniéndola a través de encuentros culturales que nos alienten a continuar las carreras y a proyectar las mismas, ¿sí? Este es el caso de quien nos acompaña hoy en esta charla con un taller tan interesante que lleva a través de los grupos de extensión, ¿sí? Nuestro profe de la casa, Hernán de Filippi. Para dar inicio, los voy a dejar a cargo de su presentador, Mariano Martínez, también profe de la casa, que nos va a introducir acá a la charla que va a dar Hernán. Desde ya que muchas gracias a todos los que han podido concurrir. Ellos les van a ir comentando la dinámica para esta charla. Gracias a todos. Mariano. Bueno, muchas gracias, Anita. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta charla, a este encuentro dentro del ciclo de charlas Cerámica Presenta. En esta ocasión nos acompaña colega y docente de la casa, como bien dijo Anita, Hernán de Filippi, con una charla que lleva por título Diseñar es innovar, experiencia del taller de extensión de diseño y producción de cerámica seriada. Les cuento que Hernán nació en Buenos Aires el 18 de agosto de 1973, que es poseedor de una maestría en diseño y gestión de sistemas de objetos destinados al espacio doméstico en la Universidad de Estudios de Roma, La Sapienza, Italia 2004. También es diseñador industrial, egresado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, técnico mecánico egresado del Instituto Pablo Tabelli de esta ciudad. Hernán es docente de la Escuela de Cerámica Rogelio Irurtia desde el año 2016. También es docente de la carrera de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Mar del Plata desde el 2001, del programa Identidades Productivas del Ministerio de Cultura de la Nación, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, del Instituto Superior de Diseño Andrea Palladio, en la carrera de Diseño de Interiores, desde el año 2005. También es docente de la Universidad CAES en la carrera de licenciatura en Diseño Gráfico y Comunicación Audiovisual desde el 2008. Ejerce la actividad como profesional independiente, la cual divide en dos partes. Por un lado, la producción de objetos de iluminación interiores y desarrollo mobiliario y de interior comercial, tanto como de servicio de diseño industrial. Ha obtenido diferentes premios en concursos nacionales, como el primer premio categoría Muebles de Interiores en concurso de diseño industrial, innovación organizado por la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en abril del 2000, y el tercer premio, concurso nacional en objetos luminosos, Jalopy Nordstrand, diciembre de 2003. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Te dejo la palabra, te paso la palabra y la pantalla. Vamos a abrir, luego de la presentación que nos va a ofrecer Hernán, un espacio, un bloque para posibles intercambios y preguntas. Así que quizá, como sugerencia, anotemos aquello que queramos preguntarle y luego, de finalizada su presentación, abriremos ese espacio. Muchas gracias. Hernán, te dejo a vos. Buenísimo, gracias Mariano. Gracias, Ana. Buenas tardes a todos y a todos. En todo caso, si llegan a escuchar, si llega a cortar o algo, me avisan, porque cuando comparta pantalla los voy a dejar de ver. Fuera de que tampoco los veo ahora, pero seguramente en algún momento nos veremos más adelante de la charla. Así que cualquier cosa me avisan. Un poco, bueno, ya me presentó Mariano. Tengo hace muchos años de docencia, ¿no?, en diseño, y como se dieron cuenta, soy diseñador y doy diseño en varias áreas distintas, ¿no? En diseño industrial, en diseño gráfico, en diseño de interiores, en diseño de indumentaria. O sea que he tenido como un recorrido muy interesante que me permite como visualizar que finalmente el diseño no tiene que ver con una orientación o una especialización. Cuando uno es diseñador, es diseñador. Luego después vienen
todas las particularidades que tienen que ver con las áreas, ¿no? Pero bueno, voy a compartir pantalla. A ver, acá. Díganme si se ve. ¿Se ve ahí? No, todavía tarda un poquito, Hernán. Todavía no, Hernán. A ver, esperen. Díganme ustedes, ¿eh? Ahí Ahí sí. está iniciando la presentación, sí. Perfecto. ¿Ahí va? Sí, sí. Bien, buenísimo. Ahora es cuando el docente virtual empieza a preguntar, ¿se ve? ¿No se ve? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Son esas palabras nuevas que aparecieron en este lenguaje virtual. Bueno, un poco la intención es hacer un pequeño recorrido sobre este taller que hace más o menos 4 años, 5, arrancamos con Sol Mena, que también es profesora de la escuela. Es un taller de diseño y producción de cerámica seriada, un taller de extensión. Intenta incorporar a todas aquellas personas que estén interesadas en construir un proyecto colectivo, ¿no? Que puede tener además sus vertientes sobre algunas producciones que finalmente cada uno puede hacer individualmente o generar grupos de trabajo que queden conectados y que puedan de alguna manera seguir trabajando luego de hacer este recorrido. Me parece que hay algunas cosas que son interesantes a tener en cuenta, que están muy vinculadas un poco a la filosofía de lo que queremos nosotros de alguna manera implementar, que tiene que ver con esto de construir un proyecto colectivo, ¿no? En donde todos participan y en donde todos suman sus capacidades y habilidades. En general, cuando uno habla de diseño, es a veces difícil de definirlo porque es un campo tan amplio que a veces es complejo definir, pero en general, cuando uno habla de diseño, habla de esta idea de idear, de pensar, de innovar, de proyectar, ¿no? De generar alguna solución innovadora a algo que ya existe, ¿no? Y uno empieza a mirar los objetos de una manera diferente. Y por ahí diseñar tiene que ver con eso, con cambiar la cabeza, pensar de una manera distinta. Y esta idea de pensar de una manera distinta es algo que cualquier persona puede incorporar. Tiene que ver con conocer y acercarse a algunas herramientas vinculadas al diseño. En general, cuando uno habla de diseñar, y hace unos años atrás se pensaba mucho que diseñar tenía que ver con realizar un objeto, ¿no? O sea, construir, diseñar y fabricar un objeto en particular. Sin embargo, en los últimos años, esta visión de pensar en un objeto se mutó a la idea de pensar en una experiencia de uso, ¿no? Que eso empieza a darle al objeto una relación directa con el sujeto. Y es esa experiencia de uso la que permite determinar la función del producto, ¿no? O sea, uno mira este recipiente y claramente ve una perforación. Esa perforación seguramente tenga que ver con esta relación que se establece con este vínculo o con este objeto, que lo que permite es, de alguna manera, empezar a comprender esa experiencia de utilizar los objetos de manera diferente. Casi les diría que, si ustedes se fijan, el diseño hace visible situaciones naturales de la vida normal o de la vida cotidiana, ¿no? Fíjense en cómo están puestas las manos, ¿no? Si uno tuviera que tomar algo y fuese a una canilla, lo primero que haría es poner las manos como un cuenco y con eso llevárselo a la boca. Y el objeto lo que hace es esa interfase entre la mano y el sujeto, que permite de alguna manera extender parte del cuerpo y generar una situación totalmente natural que permita mejorar esa situación, ¿no? Me parece que algunos ejemplos empiezan a mostrar cómo el objeto está pensado, cómo el objeto tiene una mirada sobre el sujeto y cómo esa experiencia es la que toma valor al momento de diseñar. Nosotros, en general, en este taller, lo que componemos al diseño como una nueva herramienta vinculada a lo colectivo, ¿no? Hace un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? De poner en valor las capacidades y las habilidades de los integrantes a fin de involucrarse en un proyecto de diseño. Esa situación de diseño y de involucramiento de los alumnos en el proyecto tiene que ver también con algunas palabras de Carlos Esquilar, que habla sobre las pedagogías de la diferencia, sobre aquellas cuestiones vinculadas a la igualdad, ¿no? A esta posibilidad de habitar un espacio común que de alguna manera intenta que ninguno tenga un privilegio, ni que haya ningún tipo de grado de soberbia ni autoritarismo, y que sí se dé una atmósfera de acuerdos comunes que permita desarrollar objetos comunes. Y esto se da dentro de un marco muy particular que es nuestra escuela de cerámica,
que no sé si todos la conocen, pero si no la conocen, los invitamos a que en algún momento de sus vidas pasen por la escuela y entren. Está ubicada obviamente en Dorrego y Bolívar, y tiene algunas cosas particulares, que es como ese gran patio, que los que la conocen sabrán de qué estoy hablando, ¿no? Ese gran patio del compartir, del hacer, ¿no? Esta idea de comunidad, que se da específicamente en carreras vinculadas a lo artístico. Eso es también una particularidad de la escuela y también es una particularidad de lo artístico. Obviamente, cuando uno piensa en el diseño y piensa en esta idea de lo colectivo, aparece una palabra que en general uno siempre asocia al diseño, que es la creatividad. Y uno dice, ¿y eso qué es? En general, la creatividad no es ninguna cosa rara, sino que, según todos los estudios realizados sobre lo que tiene que ver con el cerebro, forma parte del cerebro, es una parte del cerebro. Que lo que en general sucede es que pocas veces nosotros estimulamos, ¿no? Solo aquellas personas que han tenido la posibilidad de estudiar o de realizar algunas tareas vinculadas a lo artístico, a lo imaginativo, a lo musical, a lo que tiene que ver con una parte del cerebro bien asociado al pensamiento lateral, han podido desarrollar, y los que no lo han podido hacer siempre están a tiempo de hacerlo, porque es una parte que se puede estimular. ¿Cómo se estimula? Con herramientas creativas, con técnicas que permiten de alguna manera pensar de manera diferente. En realidad, cuando uno arranca un proceso de diseño, a diseñar, y ya puse una palabra más que es proceso, ¿no? Porque en realidad es un recorrido el que uno va a hacer, aparecen algunas cuestiones interesantes a tener en cuenta. Esto de eludir la rutina, de comprender imaginativamente, de inconformarse, de ser inconformista, de poder pensar que es una aventura. Yo siempre digo que diseñar tiene que ver con emprender un viaje hacia una aventura por un desierto totalmente desconocido. Y a esa aventura, como en todo desierto, va a tener paradas, va a tener momentos en donde uno va a tener que descansar de noche, va a tener que buscar alimento, va a tener que buscar agua, y finalmente este tipo de búsqueda es la que permite este rico proceso de generar cosas. Pablo Picasso decía que la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. O sea que en realidad también acá entra una cuestión muy interesante. Si uno está laburando, las ideas aparecen, pero la realidad es que hay que ponerse a laburar, y un poco eso es lo que ofrecemos desde el taller. ¿Cuál es la intención del taller? Y cuando se convocó al concurso, esto fue una propuesta que abrió la Escuela de Cerámica, como les decía, en el 2016, la intención era, y un poco es la intención del taller, es generar una producción seriada de objetos, pero a partir de ¿qué? Usar como justificación y como idea de recorrido la identidad de la escuela. Y a partir de ahí generar una serie de objetos cerámicos que nos permitan aprender un proceso que tiene que ver con diseñar con identidad, pero además poder generar una serie de objetos que se fabriquen en la escuela y que permitan de alguna manera comunicar su identidad. Obviamente que dentro de este proceso de creación colectiva, lo que se da también es toda una cuestión de aprendizaje que luego puede ser llevado a cualquiera de sus emprendimientos para aquellos que los tienen, o a cualquier nuevo emprendimiento que ustedes quieran realizar, porque la intención es que ustedes tengan como los conocimientos básicos en diseño y en producción seriada de objetos. Recuerden que nuestra escuela cumple este año 70 años y es de las pocas escuelas del país que tiene una infraestructura realmente increíble desde el punto de vista de maquinaria y herramientas y materiales para trabajar, que eso permite ponerla en una situación muy particular, porque casi es como una especie de escuela-taller, escuela-fábrica, no sé cómo mencionarla, pero lo que hace es tener una conexión directa con el hacer, está claro, ¿no? O sea, en general, lo interesante de la escuela. Yo, además, la descubrí hace unos cuantos años y siempre fue como un interés propio poder trabajar en la escuela, porque me parecía que por ahí mi participación iba a colaborar mucho en los procesos que se dan en todas las carreras, en el taller. Y un poco esa fue como el desafío, ¿no? De ver cómo uno podía incorporarse a este proyecto. Dentro de estas cuestiones que trabajamos en el taller, aparecen algunas palabras claves que tienen que ver con lo que hablábamos hoy, con lo colectivo, con producir, con innovar, con darle identidad, con generar una articulación, un vínculo, que sea un proyecto en el que uno
pueda sumarse con el otro y esa sumatoria dar una situación de diseño mucho más rica. Y un poco eso es la intención del taller. ¿Cómo lo hemos hecho? Y lo hemos hecho con herramientas que tienen que ver con el diseño, que nos han permitido ir aprendiendo algunos procesos. En general, siempre arrancamos con, y acá tengo que hacer como una especie de paréntesis vinculado a más que todo, a la pandemia, ¿no? Porque durante los 2017, 2018 y 2019 pudimos hacer toda esta experiencia de manera presencial y eso nos permitió a aquellos que somos de la escuela, los alumnos que quisieron participar del taller, más algunas personas que no eran de la escuela y quisieron participar, conocer el establecimiento y empezar a pensar cómo se desarrolla la identidad de un espacio, de un lugar o de una zona o de un territorio. Y ahí empezamos a trabajar con algunos collages que nos permitieron empezar a comprender un poco de qué estábamos hablando, ¿no? Luego aparece, bueno, una frase de Facundo Manes que tiene que ver con que la inteligencia colectiva es mucho más que las inteligencias individuales y lo que permite es que las habilidades grupales tengan una capacidad mucho más interesante. Digo, ahí es cuando el todo es más que la sumatoria de las partes, ¿no? Finalmente, en ese reconocimiento de empezar a pensar en una identidad, hacemos un proceso que tiene que ver con reconocer y analizar elementos, colores, formas, texturas del lugar, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a construir como un menú de palabras y claves de la identidad que nos permiten de alguna manera empezar a construir lo que podría ser las características formales del proceso. En ese camino, lo que trabajamos es con pizarrones, ¿no? Permanentemente colocando palabras que se asocien un poco a ese lugar. Se podría hacer en cualquier lugar y en cualquier situación, y seguramente depende en dónde yo lo vaya realizando, son las palabras que van a ir cambiándose, ¿no? Acá lo hacemos específicamente con la Escuela de Cerámica y vamos trabajando algunas cuestiones como, por ejemplo, lo descontracturado, lo central, lo abierto, la reunión, la alegría. Son todas palabras que aparecen pensadas en cómo la escuela se va dando, ¿no? En este proceso luego lo que hacemos es ir clasificando y ordenando esas palabras claves en diferentes columnas. Este proceso, que es puramente analítico y exploratorio, permite empezar a encontrar algunos lineamientos posibles. Como ustedes verán, aparecen una columna de palabras, una columna de formas, texturas y estructuras, una de colores, una de motivos, una de objetos, una de materialidad. Y así, permanentemente, vamos construyendo unas tablas morfológicas que quizás algunos conozcan y otros no tanto, que es una técnica creativa que tiene que ver con armar columnas y en cada una de esas columnas poner determinados temas y luego hacer combinaciones aleatorias, esas columnas tratando de ir produciendo diferentes objetos de diseño. En general, estas columnas siempre son como infinitas porque uno podría combinar aleatoriamente cualquiera de estas palabras, que ya vamos a ir viendo en el avance, y generar diferentes tipos de objetos. Y acá empezamos a ver algunas cuestiones, ¿no? Una vez que uno empieza a tener estas palabras, puede hacer nuevas reorganizaciones, ¿no? Teniendo en cuenta algunas cuestiones en particular, y como se darán cuenta, aparece como un primer bloque que tiene que ver con el encuentro, con la reunión, con la fiesta, con la alegría, con el placer, con todo lo que la escuela genera, y eso es realmente muy interesante porque lo que permite ver es que esa idea de las palabras también tienen un correlato en la forma, ¿no? Cuando uno habla de algo de encuentro, está hablando de algo que tiene que ver con lo central, con lo concéntrico, ¿no? Con el fuego, el encuentro tiene que ver con eso. Y aparecen ahí también como palabras clave, como motivos el patio, porque para nosotros el patio de la escuela es un lugar de encuentro, ¿no? Y es ese patio el que permite de alguna manera distribuir y conectar a todas las personas que en algún momento del día pasan. Otro grupito de palabras que tienen que ver con la conexión, con los sentidos, con la articulación, y ahí estamos hablando de lo abierto, lo modular, el tema de la articulación y el damero, ya vamos a ver de qué estamos hablando. En algún momento vieron fotos de la escuela que pasé muy rápido, que tenían que ver con un piso de cuadrícula, luego una paleta de colores también asociada a ese entorno, y finalmente un nuevo grupo por debajo
que dice diversidad, mezcle, contraste, que lo que hace es también tener sus correlatos en formas. Cuando uno habla de diversidad, seguramente habla de fragmentos, habla de partes, habla de lo rugoso y lo liso, tiene también su paleta de colores y tiene también una cuestión morfológica, ¿no? Vinculada, o de la forma vinculada a mosaicos, al patio. Y todo esto permite de alguna manera empezar a pensar diferentes objetos. Este camino es muy interesante porque lo que primero empezamos a hacer es a dibujar. Cada uno con las habilidades que puede empieza a reflejar en esos objetos algunas temáticas posibles. En general vamos colocando funciones y esas funciones van dando objetos. Lo hacemos siempre de manera colectiva, o sea, dibujan, lo vamos pegando en las paredes, lo van intercambiándose. En algún momento de la clase les decimos tomen otro, piensen en modificarlo, generen otras alternativas. Entonces es una construcción en donde de alguna manera se va perdiendo la autoría del que lo hizo y se va convirtiendo eso en un objeto colectivo, en donde todos han puesto algo, se los han pasado de mano en mano, lo van redibujando, lo van repensando. También esto se da en una situación muy particular, porque no fuimos educados en un sistema colectivo, ¿no? Claramente hemos sido educados en un sistema individualista, totalmente competitivo, en donde en vez de mirar al otro para sumar, se mira de otra manera, y me parece que esas cuestiones también son cuestiones que desde la educación hay que cambiar, y calculo que se están cambiando y que lo importante es que a futuro esto se vea diferente, ¿no? La construcción del conocimiento tiene que ver con el colectivo y con la posibilidad de pensar en el otro, ¿no? Y esto es, sí, realmente una construcción ideológica del pensamiento del que da clases, ¿no? Y por eso es que el taller de alguna manera intenta hacer eso. Fíjense en que arriba aparecen imágenes de gente que le fue poniendo texturas, le fue poniendo palabras, le van poniendo materiales. Después esos papeles o esos dibujos se los van llevando a su casa. Algunos hacen experiencias caseras, van probando con el material. Hemos hecho ejercicios de pruebas, viendo a ver cómo funciona. Y son prototipos o formas que ni siquiera tienen por ahora una situación productiva, sino que tienen la idea de pensar en un objeto, ¿no? Este camino de usar estas palabras permite de alguna manera poder encontrar objetos como por ejemplo este recipiente, que no deja de ser como un recipiente que podría ser tranquilamente un mate, que lo que trata de demarcar es cómo yo puedo pensar en el entorno, en el territorio, en este caso en el entorno de la escuela, y a partir de eso generar un objeto con ciertas características, ¿no? Que tenga que ver con un color, que tenga que ver con una idea del material, ¿no? Que tenga que ver con una situación vinculada a la trama, a la repetición. Y si ustedes se fijan acá, esto es un papel cortado del contorno y está puesto sobre el piso. Y ya vamos a ver algunos ejemplos interesantes de cómo ir transfiriendo a los contornos de estos objetos diferentes miradas. Estas técnicas permiten de alguna manera que todos diseñen, ¿se entiende lo que digo? O sea, acá no es que hay alguien que tiene una habilidad mayor, todos tienen capacidades y habilidades y todos pueden jugar con este recorte e ir recorriendo con el patio, con este papel calado, paredes, pisos, e ir jugando e ir sacando fotos pensando en el entorno del objeto. Después se hacen muestras y pruebas para ir viendo cómo esas situaciones se van dando. Fíjense en cómo además, desde el punto de vista productivo, también se consiguen situaciones de buena calidad, que luego además vamos a ver más adelante, finalmente es producción, que después la escuela vende para recaudar fondos para comprar más materiales, porque la escuela no tiene otra manera de adquirir materiales que no sea de manera interna, ¿no? De ir vendiendo sus producciones, que en general se hacen todos los años en diciembre, que en los últimos 2 años no se pudo hacer, pero que este año se va a hacer, que nos permite además seguir solventando a la escuela y seguir teniendo material para producir todas estas pruebas y aprender sobre un proceso vinculado a la cerámica. Dentro de este camino, lo que tiene que ver con los procesos productivos, en el taller de Sol se hacen pruebas de alfarería, se hacen pruebas, o sea, uno aprende a hacer un montón aprende técnicas, obviamente, entre comillas, de manera muy, muy básicas, porque en la realidad es que no tenemos tanto tiempo, pero por lo menos uno tiene los conocimientos básicos y además después está la oportunidad de querer, si a ustedes les interesa y les parece que les gusta mucho la cerámica y el tema de trabajar
de esta forma las carreras, ¿no?, que uno puede seguir y que les permiten de alguna manera profesionalizarse mucho más en este tipo de producciones. Pero la intención es conocer de moldería, producir algunos moldes básicos primero para conocer cómo es un molde, ¿no?, qué se puede producir con un molde, qué permite la moldería, la seriación, ¿no? Y todo esto lo que hace es también ir trabajando el tema de no solo del objeto más la producción, sino también en este gran taller de diseño lo que hacemos es pensar también en cómo podemos realmente después comercializar ese producto. O sea, que nosotros tratamos de ir desde la idea hasta el producto final. Y ahí hacemos un trabajo que ya es casi a final del año, que tiene que ver con producir packaging, o sea, hacemos algunos trabajos de packaging intentando ver cuáles son algunas soluciones innovadoras, siempre tratando de generar una situación diferente, innovadora a partir del pack para generar nuevas presentaciones que permitan además colocar al producto con un valor agregado diferente. Eso es en general algo que siempre se da, ¿no? O sea, uno a veces cree que solo por producir un objeto alcanza y en realidad el objeto necesita de otros elementos para ser comunicado. Y el pack es seguramente una herramienta que permite además de lucir y de contener y de proteger al objeto, sino también mostrar otras cualidades del producto. Siempre lo hacemos dentro de la igualdad, dentro del encuentro, dentro del compartir. Son palabras que usamos permanentemente y hemos tenido durante estos años cantidad de personas de variada edad. ¿Se entiende, no? Han venido padres o madres con hijos, han venido gente mucho más adulta, han venido gente joven, hemos tenido una situación de vinculación bastante interesante que hace también una dinámica muy particular, ¿no? Porque hay gente que viene con algún conocimiento, hay gente que no tiene ninguno, y se lleva varias sorpresas. Primero, creyendo que diseñar es para algunos pocos y se da cuenta que cualquiera lo puede hacer, que solo es cuestión de tener algunas herramientas y de conocer cómo hacerlo. Acá hacemos otros procesos de transferencia que tienen que ver con llevar, por ejemplo, la marca, esta es la marca de la escuela, llevar la marca de la escuela a un recipiente que seguramente ustedes deben conocer, que es el que permite de alguna manera poner la madeja para tejer, y trabajar alguna situación vinculada a ese objeto, dándole una identidad de la marca de la escuela. Con ese trabajo de la marca hemos desarrollado toda una serie de recipientes en los cuales, fíjense, vamos trabajando con las tablas y vamos proponiendo ideas que todos van dibujando y que todos además van retocando, y a partir de ahí nos vamos escuchando, nos vamos conociendo, nos vamos aceptando, ¿no? Y además en esa aceptación entendemos que por ahí el otro tiene una idea mejor que se puede sumar a la que tenemos, y entonces pasamos esa hoja para el otro lado y alguien lo retoca, y alguien dice, y si le podríamos hacer esto, le hacemos esto otro, y si podríamos hacer esta prueba, y así, en ese ir y venir, en ese espacio de creación colectiva, intercambiamos, sentimos, hacemos, y finalmente lo importante es el camino, ¿no? El camino del aprendizaje. Yo creo que el resultado nunca es interesante desde el punto de vista, como pensando en una gran producción, sino lo importante es el camino, es conocernos, es aprender, y finalmente el resultado siempre es un poco ese ir, ese devenir de las actividades que se fueron dando, y siempre es como muy interesante la producción que se da, ¿no? Y más que todo las conexiones y los encuentros que se dan entre las personas, ¿no? Me parece que eso es como fundamental. Y también la posibilidad de rescatar y de tener en cuenta a personas que quizás quisieron hacer alguna vez algo de cerámica y nunca pudieron, y siempre hemos tenido personas que han venido que dicen, mis hijos ya están estudiando y yo tengo un tiempo más libre y me gustaría emprender algo de cerámica. Me parece que nunca es tarde para empezar o para culminar algo que en algún momento uno quiso hacer, ¿no? Yo creo que lo que hacemos un poco desde la materia y desde el taller es invitarlos a este gran camino, ¿no? De comprender, de entender, ¿no? De diseñar y de producir, que no es tampoco tan arduo, porque nosotros tenemos muy pocas horas durante la semana. Tenemos un taller que va los lunes de 2 horas de diseño y tenemos los miércoles un taller de 4 horas que es de producción.
O sea que fíjense en que no es tantas horas semanales, pero sí permiten de alguna manera comprender y entender un poco cuáles son los procesos por los cuales llegamos. Bueno, dentro de estos intercambios que se van haciendo, lo que se van trabajando son los bocetos, luego se van, cada uno va trabajando, va articulando, se lo va llevando, lo va mirando, lo vamos llevando permanentemente al taller de Sol, lo van probando, van haciendo los prototipos, van haciendo el molde para después generar van haciendo el modelo para después generar los moldes, y después ir probando a ver qué pasa, si va para arriba, si va para abajo, si la pieza tiene que estar tallada, y se lo van pasando y lo van mirando, y van aprendiendo un proceso que tiene que ver con cómo yo ideé algo, ¿no? Pensé, pero también lo puedo llevar a la realidad. Y en este proceso interesante de trabajar con estas tablas, que un poco son como el eje del taller, ¿no? Que permiten de alguna manera generar estos productos. Fíjense en que ahí habíamos visto otra vez esta idea de trabajar como dos caminos, y el camino que está trabajado tiene que ver con el encuentro, con la calidez, con el compartir. Ahí aparece como un objeto que tiene que ver con esto, con encontrarse, ¿no? Con algo que envuelve, con algo que toma, con algo que además traduce un poco la idea de la escuela, y a partir de ahí generar varios objetos y empezar a pensar en una producción seriada y ver qué pasa en esa producción y ver qué pasa con esas situaciones de empezar a hacer algo que está seriado y qué dificultades tiene, y un ida y vuelta entre el diseño, entre el hacer y el producir, que permite de alguna manera ir generando situaciones de diseño y de innovación. Claramente lo hacemos, y ustedes verán ahora otra tabla más extensa. Usamos muchos estos recursos que nos permiten de alguna manera siempre tratar de imaginar cosas diferentes, ¿no? Y como hablábamos hoy, ¿se acuerdan que hablábamos de estas tablas que tienen como diferentes columnas, que lo que permiten es de alguna manera aleatoriamente ir usando palabras de cada una de ellas, y a partir de esa combinación aleatoria ir generando diferentes piezas, y ahí es donde empieza una situación bastante interesante, es decir, empiezo a pensar en cómo podría yo envasar o contener este producto para armar un packaging, y existen las posibilidades de traspasar con el objeto, de envolverlo, ¿no? Y ahí empezamos a hacer como experiencias más caseras de ir probando, ya con algunos prototipos que todavía no están esmaltados, y frente a esa situación se van haciendo reconfiguraciones, pensando en uno, pensando en dos, pero lo que tiene de interesante es que lo hacemos sobre el producto ya hecho, ¿se entiende lo que digo, no? O sea, estamos trabajando sobre una situación que es diseñar, o sea, pensar, diseñar, planear, construir, ajustar, y luego dar como una especie de síntesis final a partir de envolver y de ponerlo en exhibición para luego poderlo comercializar. Y fíjense en las diferentes situaciones que se van dando de experiencias de packaging, que luego lo que van decidiendo en el conjunto de los participantes del taller, con cuáles nos vamos a quedar, cuáles podemos llegar a producir, de qué manera lo podemos hacer. Y ahí empieza todo un circuito en donde lo que nos permite es llegar a fin de año con algunas producciones, a veces pequeñas o grandes, pero sí seriadas, del objeto, del packaging, de la identidad de la escuela, y de alguna forma poder recorrer, y esto es lo que decíamos hoy, esta situación de camino que permite de alguna manera tener un conocimiento. Yo siempre digo lo mismo, es un conocimiento bastante general de diseño y de producción, pero es como que abre las puertas a un emprendimiento para aquellos que lo quieran hacer, pero también abre las puertas a aquellas personas que en algún momento producen algo y por ahí nunca tuvieron la posibilidad de tener alguna herramienta de diseño que les permita pensar diferente lo que uno está produciendo, y eso me parece que es también una herramienta muy interesante a incorporar. Tuve que hacer como un paréntesis en la educación de la pandemia, porque la verdad que nos ha cambiado la realidad del taller en los últimos 2 años, y nos hemos adaptado, y finalmente, como hablábamos hoy, estábamos trabajando con la identidad de la escuela, finalmente empezamos a trabajar con la identidad de Mar del Plata. Y a partir de eso, desarrollamos todo un camino
de propuestas con una herramienta que se conoce como Paddle, que es una herramienta que nos permitió poder trabajar en la virtualidad. Hicimos el mismo proceso que ustedes acaban de ver. Construimos collage de la ciudad, fuimos rescatando palabras clave, fuimos construyendo algunas líneas que tienen que ver con diferentes lugares de Mar del Plata, y a partir de ahí empezamos a desarrollar algunos objetos que ustedes ven acá abajo, que quizás se van a ver mejor acá, que claramente no pudimos llegar a producir en el 2020 porque no tuvimos la posibilidad de tener ningún nivel de presencialidad, y eso nos hizo que quedaran solamente en dibujos, e invitamos a la gente que participó en el 2020 a que vuelva en el 2021. En el 2021 tuvimos algo parecido al 2020, pero ahora con una instancia de presencialidad mayor, estamos teniendo algún tipo de presencialidad en el taller de producción, en esta parte última del año, que nos va a permitir tener algunas pequeñas experiencias, pero muy chiquitas, sobre alguna cosa que se pueda hacer, pero la verdad que, bueno, este año también nos ha quedado dentro de la virtualidad, pero bueno, la realidad es que intentamos que esto en los próximos años vaya modificándose. Claramente el recorrido del taller tiene que ver con esto de lo colectivo, de la producción, de pensar el hacer, ¿no? Este hacer en la diversidad, en la articulación, en la igualdad, ¿no? en la posibilidad del respeto, de la comprensión, de la aceptación, de que lo importante es un proyecto común, lo importante es aprender del otro, lo importante es saber que las ideas se nutren mucho cuando se van pasando de mano en mano y todos tienen la posibilidad de tocar, retocar, reconfigurar, repensar. Y eso hace que el proceso sea mucho más rico, ¿no? Y un poco los invitamos a todos a eso, ¿no? A que puedan, de alguna manera, en el momento que quieran, si quieren participar de nuestro taller, los estamos esperando, ¿no? Siempre diseñar es un proceso, ¿no? Es un método, tiene que ver es una herramienta de construcción social, finalmente, ¿no? Promueve la vida. ¿Por qué digo que promueve la vida? Porque la realidad, cuando uno piensa en el diseño colectivo y en la posibilidad de que todos puedan participar, no importa la edad, no importa el conocimiento previo, hace que uno se sienta que está dentro de un camino común, ¿no? Y que eso permita desarrollar nuevos intercambios y nuevas producciones. Me parece que eso también es parte del taller, ¿no? Y tiene que ver con nosotros. Y por último, obviamente, es innovar, ¿no? Diseñar es innovar, cambiar las pautas de pensamiento. De alguna manera lo dije al inicio, ¿no? Cuando uno está diseñando, piensa en eso, ¿no? En cómo cambiar las pautas del pensamiento. Y seguramente algo muy interesante a pensar es, y por eso es que tenemos un eje dentro, como trabajo, la identidad, ¿no? Esto de la idea de pensar en la dignidad humana, ¿no? En el derecho que tienen todos a ser valorados, ¿no? Como individuos sociales dentro de la misma comunidad. Y me parece que eso también en los últimos años también se ha perdido. Y me parece que hay que recuperar varias cuestiones. Por eso es que intentamos desde el taller tener en cuenta varias cuestiones, ¿no? Y todo esto, en realidad, nace o se da dentro de un poco cuando Mariano me presentó y comentó un poco mi currículum, o por lo menos las actividades a las cuales me refiero, a las cuales me dedico. En un momento habló de un programa que se llamó Identidades Productivas. Digo se llamó porque el programa finalmente hace unos años no funcionó más. Era un programa que estaba, es de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿no? De un grupo de extensión, que tenía que ver con, de alguna manera, diseñar con identidad, y esto nos permitió ir por diferentes lugares del país, o sea, recorrer más de 12 provincias, y generar en cada una de esas provincias, en general la gente lo que hizo fue generar colecciones con identidad. Y esto es algún ejemplo que pude rescatar, que rescaté, que en realidad es infinito poder mostrar todo, pero un poco para que se visualice que la experiencia que acabo de mostrar es una transferencia de ese programa a un taller de producción, un taller de producción colectiva y de transferencia, ¿no? De transferencia, digo, de
de transferencia en la escuela. Digo, y esto nos permitió de alguna manera recorrer el país y comprender todas las identidades que había en cada una de esas provincias y todas las posibilidades y toda la gente que tenía ganas de construir un proyecto común. Esto se hizo durante muchos años y se generaron cantidad de colecciones. El grupo que lo formamos, somos todos los que están acá. Ha sido un trabajo del Grupo de Extensión de Cultura y Diseño de la Facultad. ¿Y por qué lo muestro? Porque es para mí la referencia directa al proyecto que tenemos ahora en la Escuela de Cerámica. ¿Se entiende lo que digo, no? Es una bajada de este proyecto que lo que permitió fue, de alguna manera, que la gente pudiera construir desde su propio lugar una colección de su propio territorio con una mirada propia de su lugar. Y me parece que eso también dio resultados muy interesantes. Después, obviamente, pueden mirar, busquen en internet, van a encontrar un montón de información. Se me hacía como muy largo poder, de alguna manera, mostrar todo, ¿no? Pero bueno, un poco la intención es esa, o sea, es invitarlos a que nos acompañen en el 2022, aquellos que quieran, esta experiencia de diseño y producción de objetos con identidad. Bueno, a ver. Ahí creo que estoy, ¿no? Ahí dejaste de compartir, sí, Hernán. Bien. Bueno, espero no haberlos aburrido. No sé si he ido como muy rápido, pero bueno. No, para nada. No, muy interesante toda tu exposición. Y nos gustaría que algunos de los presentes, si tienen preguntas, por favor, pueden abrir su micrófono o pueden escribir por el chat. Ah, bien. Muchas gracias, Hernán. Muy interesante la charla. Abrimos entonces, como dice Ana, un espacio de intercambios, de preguntas. Pueden abrir sus micrófonos y hacer la pregunta directamente o volcarla por chat. ¿Le puedo hacer un comentario a Hernán? Sí. Bueno, desde ya que es súper interesante todo el trabajo, el esfuerzo que hay detrás de todo este taller. Gracias por compartirlo, Hernán. Me gustó muchísimo la parte donde trabajan con la identidad. Me parece que es súper importante porque no estoy acostumbrada a ver en talleres o en materias a las cuales he asistido como alumna o como profesora, o sea, como desde público, que los docentes invoquen esto de que tenga que ver con la identidad. Siempre he visto trabajos que tienen que ver con otras culturas de otros lugares que son muy interesantes, pero esto de replantearnos y ver qué elementos son propios de nuestra ciudad, pocas veces lo he visto. Me parece, me acerqué a la tabla así para leer todo lo que los alumnos habían trabajado, porque me parece como que no es cierto, no es cierto. Me encanta como profesor que lo puedas hacer, que sea una invitación. Y nada, me parece brillante. No se habla de la identidad mucho. No, claro, bueno, a ver, rescatar la identidad y rescatar la memoria es fundamental. Para nuestro país, ni que hablar. Yo creo que lo que tenemos es un problema en algunos lugares así, ¿no? O sea, y hoy que está tan en presente, que por ahí uno escucha en los medios el tema de los pueblos originarios, y yo les puedo decir que estuve en todos los rincones del país, trabajando con todos los pueblos originarios, los mapuches, los wichí, los tobas en el norte, en Humahuaca, en Santa Cruz, en Chubut, en Tierra del Fuego, en donde se les ocurra. Y la verdad que lo único que vi es respeto, es miedo a nosotros, nos tienen miedo, está claro, somos los huincas, somos los blancos, somos los que en algún momento le ocupamos el territorio que tenían, se entiende lo que digo, ¿no? Porque también es importante entender la historia, no es, o sea, cuando uno lee o escucha que alguien está tomando un terreno, ¿de qué se está hablando? Si los terrenos eran de ellos, o sea, ¿cuándo no nos dimos cuenta de algo? ¿Cuándo nos pasó
esto de la historia. ¿Y saben de dónde viene? Viene de la escuela, porque en la escuela nos enseñaron siempre a mirar Europa. Y veíamos Grecia y veíamos Egipto, y nunca vimos un pueblo originario argentino. Y algunos me preguntaban, la otra vez que daba una charla de pueblos originarios, y me decían, mostraba fotos y me decían, ¿pero viven? Sí, viven. ¿Está claro? O sea, viven, gracias a Dios todavía algunos viven, porque muchos fueron erradicados en varias campañas al desierto y en varios momentos diferentes del país y de la historia. Y el haber estado en estos lugares, nunca me voy a olvidar en Juárez, en Formosa, un pueblo muy chiquito, una comunidad totalmente huichí, en donde ellos para preservar el idioma y preservar algunas culturas, las familias viven en comunidad y tienen el abuelo o el padre que da clases durante el día, no van a una escuela, ¿se entiende lo que digo, no? Pero tienen celular, ¿se entiende? O sea, ellos entraron al mundo. Pero, y en esa situación, uno mira y ve de cómo viven y cómo han criado a sus familias, cuáles son los valores que les han generado, cómo han de alguna manera cuidado su entorno. Y hoy se habla erróneamente de lo sostenible, del cambio climático. Si hubiéramos mirado un poco a los pueblos originarios, no tendríamos que estar mirando nada ni de lo sostenible, ni de los pueblos ni del cambio climático. Porque ellos nunca pensaron en agredir a la tierra, porque fue la tierra siempre la que les dio todo, la comida, la producción. Digo, tenemos un problema que tenemos que recuperar. Y me parece que la identidad tiene que ver con eso, con recuperar, con mirar, con observar, con entender y con volver a esos orígenes, porque vamos a hacer desaparecer el planeta. Y lo vamos a hacer nosotros. Está claro, ¿no? Porque lo hicimos, o sea, hicimos muchas cosas mal. Pero bueno, por eso me parece que es interesante tener en cuenta estas cosas, ¿no? Yo, el viaje por el país en 15 años me marcó la cabeza y me la partió en 200 pedazos. Me generó una mirada de la Argentina que no tenía, claramente, ¿se entiende, no? No la tenía. Hoy, y por eso me da tanta lástima a veces cuando se habla de tantas cosas de una manera tan superficial, sin tener en cuenta todo lo que esas poblaciones o lo que esa gente vivió, ¿no? O lo que vive. Pero bueno. ¿Algún otro comentario o alguien que quiera hacerle alguna pregunta? Hernán, que quiera aprovechar este espacio. Yo aprovecho mientras tanto, Hernán, también. Escuchaba la charla súper interesante. Para mí, que vengo de otra formación, en la que solemos quedarnos en la conceptualización y no en el tránsito a la materialidad. Y me parecía interesante y creía advertir en ese proceso de transferencia, en ese proceso de materialización de las ideas, por llamarle de alguna manera, ¿no? Cierta linealidad, ¿no? De la idea del concepto a la materia, el objeto, la cosa. La pregunta sería si eso es tan así siempre o si también a veces en ese mismo proceso de materialización se da que uno pueda modificar el concepto de la idea, o sea, retrospectivamente pueda estar modificando también la idea original. O sea, ¿siempre hay un ajuste direccionado o no? ¿O puede haber una...? No, se da algunas cosas en particular. Quizás en el rubro de la cerámica, que yo lo aprendí, porque en la facultad, cuando estudiaba, vi ejercicios, pero nunca produje nada. ¿Se entiende lo que digo, no? Entonces, una cosa es hacer, diseñar, y otra cosa es diseñar y producir. Y diseñar y producir en cerámica tiene como muchas cuestiones. Primero es que lo que vos ves en el diseño a veces no es tan directo, ¿se entiende, no? Y que requiere de muchos ajustes. Quizás yo lo que he tenido que hacer fue tratar de resumir y demostrar sintéticamente el proceso para que lo vieran. En esos ida y vuelta por ahí hay modelos que no funcionan, por ahí hay ajustes que hay que hacer y situaciones que hay que revertir porque hay cuestiones que no funcionan en el tema del uso. Bueno, es un ida y vuelta, pensando además que cuando uno mete, y lo digo directamente, ¿no? Una pieza al horno, empieza un mundo nuevo. ¿Se entiende lo que digo, no?
porque uno puede tener claro algunas cuestiones, pero no maneja la totalidad de los elementos que aparecen. No es algo tan matemático. Entonces también hay como en este proceso de que algunos errores funcionan muy bien para generar nuevos objetos. Por ahí un esmaltado que quedó mal y que por ahí puede dar otra mirada, o una pieza que funcionaba de una manera y la giraron y la pusieron de otra manera y funcionó con otra función. Entonces tiene como un ida y vuelta permanente, que se da en el hacer, y no es directo ni lineal. ¿Está? Sí, perfecto. Gracias, Hernán. Se entiende Bien. perfecto. Ahí Karen ha levantado la mano. Si querés, Karen, podés desbloquear el micro. Ahí está. Bueno, gracias. Hola, Karen. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Bien. Mira, comentarte que me pareció muy interesante lo de las tablas, porque si bien yo cursé algo de proyecto y diseño con Laura Gagliotti en primer año, en segundo año, perdón, me pareció interesante desde todos los aspectos que vos la encarás, digamos. Veo que, digamos, tenés no solamente en cuenta lo que te genera, sino, bueno, la funcionalidad, la forma, el color, una serie de cosas, que está buena esa cuestión de que haces como un match entre todas las cuestiones. Y después, esto del packaging también me pareció súper interesante porque es algo que no se da en la escuela, prácticamente lo mismo que esto de la identidad que comentaban Erika. Nada, me parece muy interesante y me gustó esto de la universidad, este proyecto que tienen como para chusmearlo y por ahí que nos agregaría tal vez un plus, si bien me parece que tiene por ahí capaz es una mirada desde lo arquitectónico, pero creo que también nos puede aportar una cierta riqueza a los que trabajamos en la cerámica y tratamos de ir por nuevos diseños o por generar cosas diferentes. Bueno, nada, eso. Bien, a ver, hablaste de muchas cosas, ¿no? Y me gusta cuando las personas que por ahí escuchan dicen, vi una tabla, porque me parece que esas cosas son las interesantes, ¿no? Con que uno se queda, ¿no? Y por ahí se queda con una tabla, con una mirada, con decir, mirá, si lo hubiera pensado así, lo hubiera hecho diferente. Y por eso también tiene que ver con ser generoso desde el punto de vista de la docencia. La docencia es generosidad, ¿no? Y eso tiene que estar presente adelante de todo. Que eso a veces no sucede en algunos rubros. Está claro, ¿no? O sea, Totalmente. porque es como, o sea, yo te estoy mostrando todo, no te oculto nada, no te estoy mostrando esto, te muestro el objeto y no te muestro la cocina. Yo te muestro la cocina para que lo veas, para que lo intentes, para que lo pruebes, porque la realidad está para todos. También tiene que ver con eso, ¿no? Y me parece que eso también es algo que en algunos rubros, como en el cerámico, sucede, ¿no? No hay tanta generosidad. No siempre se da esa generosidad. Eso por un lado. Por el otro lado, con respecto a lo que decías sobre el programa de Identidades Productivas, fue un programa que nació en el 2001 y estuvo hasta el 2005. Y ahí verás que pasamos varios gobiernos. O sea que hemos pasado por De la Rúa, hemos pasado por varios gobiernos. El programa siempre fue de la universidad, de la Facultad de Arquitectura, y lo que tenía era una pata, o sea, una pata que significa que el que estaba poniendo el dinero para poder pagar los pasajes y podernos llevar por el país era el Ministerio de Cultura de la Nación. Siempre fue administrado así. En cada provincia, nosotros estuvimos durante 10 encuentros los fines de semana, los sábados y los domingos, y estuvimos en 14 provincias. Íbamos de a 2 a diferentes provincias durante todo el año, o sea que además de trabajar durante el año, de la semana trabajamos el sábado y el domingo. Y lo que hacíamos era, el proyecto tenía que ver con construir colecciones de objetos con identidad en cada provincia, que eran indumentaria, joyería, cerámica, todos los rubros que se te ocurran, todos. Tenemos más de, ¿qué te puedo decir? 20.000 objetos hechos en todo el país, de todos los rubros, porque en cada colección había 4 o 5.000 objetos. Han participado en provincias 100, 200 personas, ¿se entiende? ¿No? O sea, íbamos 2 y estábamos un fin de semana con 200 personas abarajando y atajando penales, porque había desde los chiquitos que venían con la mamá hasta las abuelas o por ejemplo, las tejedoras mapuche, que por ahí era más difícil comunicarse para que tejieran, para que vieran. Bueno, fue todo un intercambio muy interesante, muy rico, que claramente
me nutrió como ser humano primero, me nutrió como docente y me permitió ver que cualquiera lo podía hacer. ¿Se entiende, no? Y eso es fundamental, que cualquiera lo pueda hacer, que es cuestión de tener ganas, de juntarse, de armarse y de intentar. Porque a veces hay rubros como el diseño que son como un tabú, ¿se entiende lo que digo? No, bueno, a ver, ¿quién diseña? Ah, diseña aquel que... No, diseñan todos. Todas aquellas personas que estén interesadas en hacer algo, lo pueden hacer. ¿Qué tiene el diseño? El diseño formal, de una carrera formal, la posibilidad de brindarte estas herramientas para que todos lo puedan hacer. Si finalmente es un conocimiento que yo incorporé en una universidad pública que fue solventada por todos los ciudadanos de la Argentina que han pagado sus impuestos y que pagan sus impuestos. Porque yo no lo voy a devolver. ¿Qué me tengo que guardar? ¿Se entiende, no? Si lo único que soy lo que la universidad me dejó ser. ¿Se entiende, no? O sea, ¿cómo yo me voy a guardar algo? O sea, no tiene sentido. Pero bueno. Tengo una curiosidad. Hernán. Con ese trabajo de identidad de las distintas regiones del país, ¿elaboraron productos que fueron presentados en algún lugar o simplemente trabajaron en cada lugar por la identidad de cada lugar? No, fueron productos que después se comercializaron. Para que tengas una idea, las producciones fueron mostradas hubo un encuentro en Nueva York donde fue llevada parte de la producción con los artesanos a mostrar el tejido y la cerámica y algunos productos quedaron en los museos textiles del mundo como productos. No, y ha sido reconocido como el séptimo proyecto de Latinoamérica en lo que tiene que ver con la inclusión social y el trabajo a futuro, ¿no? Muchas gracias. Y somos un montón de docentes, vieron ahí, o sea, yo soy uno de los participantes de ese proyecto, los generadores, que son la arquitecta Marta Rueda y Marina Porrúa, que son, que ya Marina está jubilada y Marta sigue en la facultad nuestra, son como las iniciadoras del proyecto y finalmente fuimos incorporándonos unos cuantos y esta experiencia de alguna manera fue la que nos cambió a todos la mirada del diseño, ¿no? Y esas herramientas son las que después yo de alguna manera fui volcando a la escuela de cerámica. Y lo que sí tengo que agregar, que lástima que hoy no está porque me escribió pero no pudo, no sé si conocen o si habrán escuchado nombrar una arquitecta ceramista, Esther Bonomo, fue la que me invitó a la escuela y me dijo, me parece que vos tenés que estar acá. Y bueno, y finalmente fui, me presenté en un concurso con una propuesta que tiene que ver con esto y estamos haciendo el taller. Muy, muy interesante que la nombres a Esther, ¿no es cierto?, por toda su trayectoria y bueno, por también esta mirada de la generosidad y de la postura, ¿no? Sí, frente muy bueno, a las cuestiones del diseño. Bien. Bien. Ahí creo que hay algunas cuestiones que por ahí ya las has venido contestando, ¿no? Porque dice, si el mundo de la cerámica te ha aportado a tu especialidad. Sí, me ha aportado un poco lo que decía Mariano, ¿no? Me ha aportado a esta idea de que todo puede fallar, nada puede salir como uno estaba esperando, ¿no? Porque por ahí pone algo en el horno y se partió. O sea que yo, o sea, la experiencia productiva la tengo asociada como otro rubro, ¿no? Más al mobiliario, más a objetos, otra característica, pero no específicamente a la cerámica. Y aprendí mucho del proceso productivo y después de qué pasa entre el hacer y el producir, ¿no? El de pensar el objeto y el de ir fabricándolo. Bueno, muy bueno. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario o quiere realizar alguna pregunta. No veo, ¿no? Felicitaciones. Bueno, les quiero agradecer a todos. No, agradecerte nosotros a vos, Hernán, por
por la participación más que interesante desde ya, por la disposición a compartir. Se trasluce esa generosidad de la que hablas, tan importante, ¿no? Sí, muy bien. Y más allá de las cuestiones a lo mejor particulares en cuanto a poder asistir particularmente, sí sabemos que todas las charlas, sí, quedan grabadas y están publicadas, tanto sea en el Facebook de Biblioteca, quedan grabadas también acá en nuestros archivos, y por supuesto que accediendo a ellas sería muy interesante y es, digamos, yo creo que imprescindible a todos aquellos que estamos vinculados con los talleres de cerámica, subirla a nuestros Classroom también, ¿no es cierto? Porque nos aportan muchísimo contenido. Esto que comentaba recién Griot, ¿no es cierto, Karen? Con respecto a que hay veces que quizás en lo curricular, ¿sí? No tenemos estos espacios o la extensión para ver por ahí estas particularidades que nos estaba comentando Hernán, ¿no es cierto? Porque, bueno, por el diseño, por la forma de encarar la materia o los aspectos curriculares que tenemos que abarcar, hay cosas que como el packaging, ¿no? Y otras cuestiones son tan ricas y tan interesantes que por supuesto que esto es un material complementario de todos los que hacemos cerámica, ¿sí? Aunque uno diga, bueno, por ahí la hago en el nivel inicial de la FOBA. No importa, porque el alumno también está interesado y también está en una búsqueda, ¿no? Justamente era uno de los propósitos de este ciclo, saber qué se está haciendo en la escuela, porque la verdad que cada profe que nos abre así generosamente como Hernán su disposición para participar, nos muestra algo que siempre termina sorprendiéndonos. Y decimos, pero mira, ¿y hace cuánto que está en la escuela? Y uno por ahí dice, pero no estaba enterado de esta particularidad, de esta participación, ¿no? De tanto material humano, tanto recurso humano tan rico que tenemos en nuestra institución y que también los alienta a los alumnos, como hay muchos acá hoy participando, ¿no es cierto?, a decir, bueno, este es un profe de mi escuela, y eso justamente que hablábamos de identidad, como nos comentó en la charla pasada Erika, ¿sí?, hacen a la identidad y a la fortaleza también de nuestra institución. Así que yo creo que hoy podemos abrir los micrófonos, ¿sí? Y felicitamos a Hernán por la charla de hoy. Felicitaciones, Hernán. Y ahí lo vamos a ir convocando para que nos enseñe sobre todas estas riquezas, ¿no?, que tenemos acá entre nuestros propios profes. Bueno, muchísimas gracias. Ahí veo algunos alumnos de otros lugares, como María, que ya tengo de alumna en otra institución. Bueno. Y me parece que lo interesante, yo siempre digo, la oportunidad que la escuela tiene sobre algunas jornadas o algo, yo siempre trato de participar, porque es la única manera de poder disfrutar lo que digo, ¿no? O sea, exactamente, darnos a conocer, esta es la posibilidad. Porque yo puedo decirles, es un taller de diseño y producción de cerámica seriada. ¿Es lo mismo que acabo de decir? ¿Que acabo de mostrar? No, no es lo mismo. No, es más que eso. No. Tiene que ver con incorporar un montón de valores y de herramientas que les permitan no solo emprender un proyecto colectivo, sino poder bajar a sus producciones individuales todo lo que deseen. Está claro, ¿no? O sea, y a poder compartir con otros una producción colectiva, no sé, lo que quieran. Estos talleres que das, ¿dónde qué días los realizan o cuándo se inscriben? Mira, la inscripción en general es en marzo del año que viene, ¿no? Febrero o marzo. El taller empieza a mitad de febrero, casi mitad de marzo o fines de marzo, y es un taller de extensión que va los lunes de 14 a 16, todos los lunes del año, los miércoles el de producción va de 16 a 20. ¿Está?
Pero bueno, después hay que articularse porque algunos vienen al mismo rato, después van al otro, un día faltan a uno. Y bueno, a ver, la intención no es que la intención es que puedan participar todos los días, pero a veces hay gente que en algún horario no puede cubrir todo el de Soledad y Gatito, y bueno, nos vamos viendo. Piensen que acá es un taller, acá acá se viene a emprender, se viene a compartir con el otro, se hace lo que uno puede, ¿no? Se entienden los tiempos que uno va teniendo. Bien. Hernán, muchas gracias de nuevo a vos, y muchas gracias a todos y a todas que se acercaron a compartir esta charla. Ana, ¿te parece que aprovechemos para hacer extensiva la invitación a la próxima charla que Muy cierra bien. el ciclo de cerámica este sábado próximo 30 de octubre a las 11 horas? Una charla que estará a Muy cargo bien. de Natalia Casanova y María Rodríguez, titulada Altas temperaturas, tratamiento de grés y porcelana. Bueno, muy bien, Mariano. Los invitamos a todos y también, por supuesto, a Hernán, porque ese día nos convocaríamos todos los que hemos participado en el ciclo, ya que cerramos el ciclo de este año, el ciclo 2021, en este día tan particular, ¿sí? Que es el 30 de octubre, que es justamente el Día del Ceramista. Así que los esperamos a esa última charla, ¿sí? Además, tenemos que recordar que este año la escuela cumple 70 años, así que también el ciclo está enmarcado dentro de la celebración de los 70 años y vamos a tener también la participación de un grupo de alumnos de segundo año que van a hacer referencia justamente al 30 de octubre, Día del Ceramista. Así que los esperamos a todos con este mismo link el sábado a las 11 horas. Les agradecemos a todos y ya nos vamos despidiendo. Por favor, el sábado, todos acá para tomar en cuenta esto de los 70 años, de cerrar el ciclo y de conmemorar, recordar el Día del Ceramista. Muchas gracias a todos y